Mire usted, ayer se llevó a cabo esta reunión importante para los dos países. Emitió un tuit Ken Salazar, el representante del gobierno de los Estados Unidos. Hubo una reunión con el fiscal Alejandro Gertz Manero y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Y así tuiteó en la cuenta oficial con Ken Salazar. Estuvo esta foto donde está el fiscal mexicano y el representante del gobierno de los Estados Unidos para mejorar la cooperación en seguridad y luchar contra el flagelo del fentanilo para proteger mejor a nuestras dos naciones, seguridad compartida. Pues qué bueno que están hablando de seguridad compartida en Estados Unidos. Vaya, porque pues prácticamente no se quieren un Calderón, ¿verdad? O un Peña Nieto, ¿no? Que les haga todo el trabajo como los estadounidenses quieren. No sé si la ironía, es decir, es que no combaten el, como el narcotráfico como lo hizo Calderón. Ah, claro, sí, como lo hizo Calderón, de formar una narcosecretaría de seguridad y crear una empresa narca, por lo que lo declararon culpable los gringos. Es que él sí aceptó ayuda, claro, les aceptó ayuda por el déficit democrático que traía y para decir si estamos haciendo algo aquí después de cómo había ganado. Todo eso se olvida, ¿no? Y resulta que salió, vaya narcotraficante, su secretario de seguridad, y Estados Unidos, ¿cuál es el papel que asume, su responsabilidad en estos temas? Es decir, en el tráfico de armas, en todo. Ahorita vamos con ese análisis, porque es jueves de análisis también. A ver, David Saucedo, tú le entiendes muy bien al tema del fentanilo, como a todos los temas de inseguridad, especialista en temas de seguridad pública a nivel nacional. ¿Cómo ves esta reunión y qué significa el tema fentanilo en México, estimado? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Quiero saludarte aquí al auditorio. Bueno, en realidad esta reunión sin duda será la primera de una serie de encuentros que habrá entre las autoridades de Estados Unidos y de México luego de esta coyuntura tan lamentable del asesinato de ciudadanos norteamericanos en Matamoros. Me parece evidente que los norteamericanos, también a raíz de la declaratoria que hubo en el Congreso de los Estados Unidos en la Comisión de Relaciones Exteriores, de autorizar al presidente Biden el uso de elementos del ejército para combatir los cárteles, habrá nuevamente una andanada, una presión para que el gobierno de México acepte algunas condiciones por el gobierno de los Estados Unidos para incrementar el combate a los cárteles de la droga y frenar los embarques de fentanilo hacia los Estados Unidos. No se comentaron, normalmente hay secrecía en los acuerdos que se realizan luego de estas reuniones. A mí me parece evidente que habrá una petición de los norteamericanos para incrementar el número de agentes de la DEA que están en México realizando actividades encubiertas. Seguramente habrá también una presión hacia el fiscal general, hacia el Manero, para acelerar los procesos de extradición en contra de dos narcotraficantes de alto perfil. Estamos hablando de Rafael Quintero y de Ovidio Guzmán. Seguramente también se solicitará que haya más elementos de la Guardia Nacional en ciudades fronterizas, protegiendo evidentemente a ciudadanos norteamericanos y no tengo ninguna duda de que habrá la solicitud también de que se incrementen los volúmenes de decomiso de fentanilo. Eso, para allá van encaminadas las reuniones, dices. No tengo ninguna duda de lo que ha ocurrido en el pasado, esta coyuntura en particular, y sobre todo la situación de la opinión pública en los Estados Unidos, que como tú sabes los medios norteamericanos le dieron una amplia cobertura al asesinato de los ciudadanos norteamericanos en Matamoros, la opinión pública también influida y el Partido Republicano aprovechando y tomando este tema como bandera político-electoral con miras a impedir la reelección de John Biden. Así que todo se conjuga en contra de México para que se den nuevamente estas presiones que ya habían ocurrido en el pasado y que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad habían estado capoteando. ¿Y qué le va a pedir México? Es lo que todo el mundo nos preguntamos. Desde hace tiempo el gobierno de México entabló una demanda que tú conoces bien para frenar la venta de fusiles de asalto de Estados Unidos hacia México. No se ha avanzado nada en ese sentido. También se ha solicitado que se pongan más restricciones para el lavado de activos financieros derivados de las ganancias exorbitantes del narco. También apoyo económico. El plan bicentenario, incluía muchos componentes de cooperación, pero dejó uno al margen, que era la asistencia financiera del gobierno de los Estados Unidos hacia México para poder enfrentar esta coyuntura. El gobierno de México año con año destina un presupuesto
relativamente grande al tema de seguridad y se había contemplado que los norteamericanos apoyaran en una suerte de Plan Colombia para poder equipar al gobierno de México recursos, armas, municiones, chalecos, capacitación, aeronaves, drones, pero no ha llegado nada de eso. Entonces, en teoría también tendría que haber por parte de los norteamericanos fichas de negociación en la mesa, pero como siempre pareciera que México lleva la peor parte. ¿Qué es lo que significa el fentanilo, David? En el caso de Estados Unidos, desde luego que es un problema de seguridad, de salud pública, año con año, ya las estadísticas, incluso que se nos dan a nivel estatal mes con mes, reflejan un incremento de muertes derivadas del consumo de fentanilo. En México, de acuerdo con los reportes de algunas organizaciones no gubernamentales, tenemos ya también un incremento del consumo de fentanilo, sobre todo en algunas ciudades fronterizas y en aquellos núcleos urbanos en donde algunos grupos del narcotráfico, para obtener una ganancia rápida, un dinero fácil, empiezan a comercializarlo, pero todavía se trata de un consumo reducido si se le compara con el consumo que hay en México de otras drogas, como lo son las metanfetaminas o desde luego la marihuana. Sigue siendo esencialmente un problema que tiene el gobierno y la sociedad de Estados Unidos. En México únicamente es un problema en función de la presión que genera el gobierno de los Estados Unidos. Oye, pero todo se pasa por México, es decir, fentanilo llega especialmente por México o ella también se procesa en Estados Unidos. Hay desde luego ya conocimiento de que hay laboratorios en Estados Unidos, no hay métricas claras, hay estimaciones apenas, se calcula que el 60, quizás hasta el 70% del fentanilo que llega a los Estados Unidos pasa por México, otro porcentaje pasa por Canadá, otro más llega a pasar por la costa este directamente costa oeste directamente del Oriente, pero son las rutas que se conocen. Hace poco el gobierno de los Estados Unidos investigó la ruta del Caribe, no se dio información al respecto de cuál era el volumen de entrada de fentanilo que entraba por Miami. Lo veo un poco complicado, esa ruta se cortó hace tiempo, sobre todo por la zona habitual de exclusión aérea que generó el comandante Castro ya hace algunas décadas y que se mantiene hasta la fecha, pero estamos en espera de que el gobierno de los Estados Unidos dé a conocer nuevamente las estimaciones que ellos tienen con respecto a cuáles son los puntos de entrada y los volúmenes de exportación que llegan de fentanilo a los Estados Unidos. De conclusión, David, entonces en esta entrega. Sí, lo que vemos es un primer capítulo, una serie de frases edulcoradas, muy civilizadas con respecto a lo que fue el encuentro del día de ayer, pero seguramente se trató de un encuentro ríspido. Como tú sabes, Ovidio, el día de ayer, en la primera audiencia señaló que no ser el hijo del Chapo Guzmán. En el bajo mundo del narcotráfico siempre se contempló, se habló de esto, que no era su hijo, sino su hijastro. Veremos pues que se trata de una estrategia jurídica de la defensa de Ovidio para retrasar el proceso de extradición un poquito más. A ver, es esto un tema que merece también otra participación. ¿Dónde fue la presentación de vídeo? Para recordar al auditorio. Sí, fue la primera audiencia con motivo del juicio de extradición que se sigue en su contra. La defensa de Ovidio Guzmán declaró en la Ciudad de México, en el penal en donde está recluido, que Ovidio no era familiar de Chapo Guzmán. En la carpeta de investigación que se presentó al juez se estableció un nexo familiar de colaboración delictiva entre padre e hijo, el Chapo Guzmán y su hijo Ovidio Guzmán. Para romper esta conexión y este vínculo criminal, la defensa de manera astuta sacó un argumento quizá para toda la opinión pública increíble, que sería el hecho de que Ovidio no es propiamente hijo de Chapo Guzmán. Esto obliga a las autoridades mexicanas a documentar el nexo familiar con un acta de nacimiento, con documentación probatoria. Por supuesto que Ovidio Guzmán también tendría que hacer lo mismo, la defensa jurídica, demostrar que él tiene un origen familiar distinto, evidentemente al del Chapo. Habrá que ver qué es lo que se impone en esta coyuntura. Yo supongo que la defensa jurídica ya tenía documentación para demostrar que Ovidio, en efecto, no es el hijo del Chapo Guzmán, sino su hijastro. Esto es algo que siempre se manejó al interior de las corporaciones de seguridad en México, me refiero a las áreas de inteligencia de la Marina y de la Sedena, de que quizá Ovidio no era propiamente hijo del Chapo, sino su hijastro.
Pero por favor, Castro, ¿y desde cuándo está con él toda la vida? Y ahora resulta que no es el papá, ¿no? Y bueno, No, el nexo criminal es evidente, son estrategias jurídicas que están utilizando no, los abogados no, sin duda. Y las estrategias jurídicas se valen hasta si tenía una coma mal la demanda, digo, y ya ves cómo es son los jueces en México, ¿no? Si tenía un párrafo mal escrito, digo, te tumban todo, pero la realidad es que imagínate decir, no es mi papá de toda la vida con él, o sea, más un documento no vale a una relación y no solo me refiero del caso Guzmán, aplica para todo, es decir, pero bueno, como dices tú, es un as bajo la manda para un juicio, ¿no? Es decir, de astucia jurídica. Gracias, David, y estamos en contacto, esto es un tema, ya te contactaremos por los tiempos, te mando un abrazo. Un abrazo, Elizabeth.